Bienvenidos al 22º encuentro virtual Hablamos de Tango. Les saludan los responsables de este espacio, Omar Enrique Suárez. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, y lo vemos muy bien. Bueno, me alegro de verlos a ustedes también, como la semana pasada, muy lindos y cada vez con más abierto la imaginación, ¿no? Para crear y formar este espacio cada vez más interesante. Gracias. Oscar Alfredo Ley. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz de compartir otro encuentro con todos ustedes. Gracias, nosotros también. Y quien les habla, Susana Beatriz Acosta. Este sitio fue creado con el fin de comunicar y compartir un grato momento cultural, contar experiencias del tango, conocer sobre su historia, letras, temáticas, interpretaciones de orquestas y cantores, curiosidades diversas y encontrar una beta literaria escondida en nuestras almas. Gracias a todos por su presencia. Bien, el martes pasado lo que hicimos fue un raconto de los últimos 10 encuentros. Hoy vamos a trabajar el tema de la Guardia Nueva. La Guardia Nueva es el nombre que recibe el periodo musical en el que el tango alcanza el pináculo de su difusión mundial y en el que comienzan a diferenciarse los estilos de los artistas. Por la importancia de los arreglos orquestales introducidos por Julio De Caro, muchos estudiosos denominan a esta época como periodo decariano. Para establecer un momento de inicio, los estudiosos oscilan entre dos fechas: 1917, momento en que surge el tango canción, y 1925, momento en que Gardel emprende su carrera de solista, y año en que Julio De Caro se hace cargo de su famosa orquesta, del sexteto. Para la fecha de finalización de la etapa existe un consenso general en establecerla en 1955, año de inicio del éxito mundial del rock. La Guardia Nueva tiene a su vez dos etapas. Una primera etapa denominada la Transformación, que se extiende hasta 1940, y una segunda etapa que fue la Edad de Oro del tango, denominada el 40, la Exaltación, que coincidió con la década de 1940 y unos años más. Técnicamente, De Caro lo que aporta a esto tiene una innovación imperceptible para los aficionados, pero de gran importancia para los músicos ejecutantes, al abandonar la escritura musical en compás de 2x4 o 2/4 y comenzar a escribir en un compás de 4x8, que además se correspondía perfectamente con el paso básico del baile, que es de 8 tiempos. Aparecieron otras orquestas y cantores en esta época: Carlos Di Sarli, Juan D'Arienzo, conocido como el Rey del Compás por su fuerte estilo rítmico; Juan de Dios Filiberto con su orquesta porteña llena de sonoridades nuevas; la orquesta de Pugliese, de D'Agostino, de Mare, de Maderna, de Angelis, la orquesta de Salgán, de Caló, Franchini Pontier, etc. Emergen también dos de los mayores poetas del tango, protagonistas máximos de la Edad de Oro: Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo, creador de inmortales canciones llenas de pesimismo y sufrimiento emocional que llegarían a simbolizar al tango mismo, además de otros como Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo. La Edad de Oro del tango coincide con la formación del peronismo en Argentina y su llegada al poder a partir de 1943, hasta su derrocamiento en 1955. El peronismo se definió a sí mismo como un movimiento nacional y popular, estrechamente ligado a la clase obrera y los sindicatos, y varias de las máximas figuras del tango fueron abiertamente peronistas: Homero Mansi, Discépolo, Hugo del Carril, que fue el autor de la marcha peronista, Aníbal Troilo, Francisco Canaro, Nelly Omar, Héctor Maure. Los años 40 fueron el tiempo de las grandes orquestas,
de los bailes populares masivos del tango, con orquestas en vivo, y de la difusión masiva por medio de la radio, del disco y del cine. El tango era la música y el baile de toda esa generación. Se oía tango en decenas de cafés, cabarets, se bailaba en confiterías, clubes, sindicatos, salones. Entre los cafés de Buenos Aires estaban el Nacional, el Café Marzotto, el Ebro Bar, el Café Germinal, el Tango Bar, el Benigno, el Argentino, el Buen Orden, y las confiterías Richmond y el Olmo, en las que no se bailaba precisamente tango, pero se le daba difusión. Entre las confiterías estaban Sanssouci, Le Toucan, Tabú, El Cairo, Piccadilly. Los cabarets fueron reductos muy importantes del tango, como el Chantecler, el Marabú, Tibidabo y el Tabarís. Los principales salones de baile eran el Palermo Palace y el Parque Japonés, el Monumental de Flores, el Salón Lavalle en el Luna Park, el Centro Región Leonesa y el L'Unione o Benevolenza. Los grandes clubes de fútbol organizaban los bailes de fin de semana y los masivos bailes de carnaval. En cada uno de esos lugares actuaban las orquestas de tango en vivo y el centro de toda esa actividad tanguera era la Avenida Corrientes. Entre todos los músicos fue Aníbal Troilo Pichuco con su bandoneón y su orquesta el máximo exponente de la década dorada. Sus cantantes Francisco Fiorentino, Alberto Marino, Florian Ruiz, Edmundo Rivero y Raúl Verón. Ya luego, de 1955, él seguiría y en su orquesta cantarían Ángel Cárdenas, Roberto Rufino, Roberto Goyeneche, Elba Verón, Tito Reyes y Nelly Vázquez, y otros tantos cantores que asociaremos a distintas orquestas. De todas estas orquestas, cantantes y compositores iremos hablando en distintos encuentros, pero podemos decir que se dividieron en dos corrientes estéticas: los tradicionalistas versus los evolucionistas, que se disputaban los aplausos. La escuela tradicional, que sostenía la propuesta más bailable, dando preponderancia a una orquestación rudimentaria pero rítmica, representada principalmente por Firpo, Canaro, entre otros como Anselmo Aieta, Francisco Lomuto, Juan de Dios Filiberto. Por otro lado, la tendencia evolucionista imponía, a través de una nueva generación de músicos ya formados por las incipientes casas de estudios, los primeros conservatorios que florecían a lo largo de Buenos Aires, apoyados en una orquestación más estilizada, atendiendo una melodía embellecida y una armonía más interesante, que cuidaban los matices y con un ritmo más pausado. Julio De Caro encabezó esta nueva tendencia, acompañado de otros grandes referentes de esa camada, como Juan Carlos Obián, Osvaldo Fresedo, Edelmiro Vargaro, Pedro Mafia y Pedro Lawrence. Bueno, queremos escuchar ahora todo lo que hayan podido investigar y que puedan aportar al tema de hoy. Esperen un minuto. Bienvenida, niña, te extrañábamos. ¿Cómo estás? Hola, niña, ¿cómo Tarde, estás? pero seguro. Hola. Hola, Profe. ¿Cómo estás? Es un desastre. No importa, Bueno, importante que ha podido llegar. Bueno, Gracias. Carlitos, ¿qué podés contarnos vos desde tu experiencia? Hola a todos. Principalmente. Hola, niña. Bueno, profe, a ver. Sí, te escucho, Carlitos. Sí, bueno, usted ya hizo un esbozo general de todo esto, que poco nos queda. No, pero vos podrías contar con la experiencia de haber vivido esa época y de ser un tablero de la época. Un montón. Sí, desde luego que sí, claro. Bueno, yo fui testigo de los grandes bailes que se hacían en la época, ¿no es cierto? Yo era pequeño para esa época, pero bueno,
observaba cómo les gustaba a la gente, el baile y demás, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir a todo lo que vos dijiste? No sé, sí, se dio con la llegada de la radio, del cine, ¿no es cierto? Todo eso que se dio, bueno, y lo de Caro, que junto con sus 3 hermanos, eximios intérpretes, formó el sexteto. Estaba también Pedro Mafia, el bandoneón, y había un contrabajo, el Thompson y Luis Petruccelli, el bandoneón, que luego fue reemplazado por Pedro Laurens, ¿no? Que lo reemplaza. Y bueno, cada uno de los intérpretes se lucía en la interpretación, porque era muy particular el ritmo y la música de Caro en la época. Por eso se lo toma quizás como el inicio de la época esta de la Guardia Nueva, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa puedo decirte? Yo de joven no practicaba el tango, me la perdí, ¿no? Y recién de grande se me dio por aprender de nuevo aprender el tango, y sigo aprendiendo. De la verdad que no se termina nunca de aprender, siempre hay algo nuevo, algún paso nuevo. Bueno, no sé qué más decirte. Bueno, vos hiciste como decían todos, que el tango te era, Carlitos, así que está bueno que hayas... Bueno, lo importante de Caro es que se inicia muy joven, porque el padre de Caro era un profesor destacado y renegaba un poco del tango. Tal es así que cuando Julio se le da por ingresar a tocar el tango, lo echan, lo expulsan de la casa, ¿no? Y bueno, pero de Caro pasó por varias orquestas, pasó por Arola, por Firpo, por Fresedo, por Cisco, por Juan Carlos Cobian, y luego se enoja con Cobian y forma su propia orquesta, ¿no? El Sexteto Famoso, ¿no? Es muy interesante, pero no le da mucha entrada a los cantores, ¿no? Los cantores es más bien una orquesta instrumental, donde todos se lucen, porque todos pueden ser solistas y tienen su tiempo para expresarse en la orquesta, ¿no? Bueno, no sé, todo se prolonga hasta el 55, como dijiste vos, donde empieza el folclore y el rock. Bueno, el tango tiene otras épocas posteriores, va decayendo, pero la época de oro es desde el 40 hasta el 55, digamos, ¿no? Y que lo que va sucediendo es que los cantores van tomando impulso, y muchas orquestas se nombra primero el cantor, después la orquesta, o viceversa, como que los dos forman parte de una sola cosa, ¿no? La orquesta y el cantor, ¿sí? Y algunos se independizan, como Castillo, que se va de cantor y hace su propia orquesta, ¿no es cierto? Bueno, no sé, eso es lo que viví yo en la época. Te digo que como no era bailarín, me perdí una época. Claro. Pero Carlitos, ¿cómo viviste? Vos no eras bailarín, pero en esa época... Pero veía como... ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo lo vivías al tango? Porque más allá de por ahí no escucharlo, no bailarlo, lo sentías y era como muchos otros pasión, pero por ahí no bailaban, o se habían casado jóvenes, o ¿cómo era tu vida en esa época de la gloria del tango? Bueno, mira, todos esperaban la época de carnaval para lanzarse a bailar. La verdad que era un momento oportuno. Y yo tenía un compañero mío de la misma edad, que los padres eran bailarines. Bueno, era un excelente bailarín. Y ya a esa edad, a los 17, 18 años, sacaba a otras parejas más grandes que él. Sí me recuerdo que a los bailes concurrían las chicas acompañadas por sus madres, había mucho cuidado de eso, no la largaban solas, ¿no? Y eso lo notaba yo también, ¿no? Y yo me dediqué más que nada al estudio. Me equivoqué, porque en realidad hay que diversificarse, no hay que dedicarse a una cosa sola, ¿no es cierto? Es un error. Y bueno, era una materia pendiente, yo te digo, y al final se me dio
a eso de los 70 y pico, casi 80, a empezar a incursionar en el tango, ¿no? Bueno, no sé, de la época, ¿qué más te puedo decir? No sé, no, nada más, porque como no fui bailarín, no puedo expresarte otra cosa. Bueno, Carlitos, muchas gracias por tu aporte y bueno, muy interesante todo lo que contaste. Soy todo oído. Gracias. Bueno, Ricardo. Mirá, yo lo que investigué es de Julio Dudler, que es un periodista que era de Página 12, que ya ha fallecido, que sobre De Caro. Exactamente lo que dijo Carlos recién, no hay mucha diferencia. Lo que aclara acá es que el padre de los De Caro era profesor en el Conservatorio de la Scala de Milán, en Italia, y que quería que los hijos fuesen músicos, y los había hecho estudiar al revés, es decir, uno violinista y el otro pianista, es decir, Julio De Caro iba a ser pianista. Y se le revelaron los hijos y no solamente cambiaron los instrumentos, sino que se dedicaron al tango. Es ahí lo que plantea Carlos, que el viejo, el tango los echa de la casa. Y entonces el que les da cobijo es Arolas. Y no solamente les da cobijo, sino que los ingresa en su orquesta. Y bueno, y la única diferencia con lo que está aquí escrito es que supuestamente en el 23 Juan Carlos Cobiac se va a Estados Unidos y entonces De Caro integra todo el sexteto y lo sigue adelante él. No mucho más que eso. Después todo el tema de las grabaciones, que graba muchísimo del 24 al 32, primero con la Victor y después con la Brunswick, que era una grabadora que estaba donde estaba el Cine Gran Splendid, que ahora es la librería más grande de Buenos Aires, ahí sobre la calle Santa Fe. Y bueno, hasta ese año grabó cerca de 400 temas. Y después como que empieza a buscar cambiar algo y ampliar la sonoridad, y entonces entra con percusión y con más cuerdas. Y ahí empieza a decaer De Caro en la década del 30. Y después en la década del 40, cuando todos grababan muchísimo De Caro, hay 5 años donde ninguna grabadora le graba. Y bueno, como que toda la nueva ola que vos fuiste mencionando lo va alcanzando y se va equiparando con él y va haciendo cosas nuevas. Y en cuanto a cantantes, no menciona acá que hubiese algún cantante que lo haya acompañado, como uno puede decir de Fiorentino con Troilo o Mauré con D'Arienzo. No veo acá nada de eso. Y no mucho más. Lo que plantea este hombre, que era un tanguero, no era músico, era economista y periodista. ¿Cómo se llamaba, Ricardo? Es Julio Dudler. Ajá. He escrito varios libros de tango. Yo tenía uno que lo perdí, que era los judíos y el tango. Hubo cantidad de músicos tangueros judíos en la Argentina. Qué buen aporte ese, no sabía. Sí, yo lo perdí, porque lo presté y después no lo fui a buscar. Pero interesante. El tipo de un investigador, además de tanguero. Le gustaba bailar, además. Y bueno, mucho más que eso no. Bueno. Sí, perdón, que me había ido del tema. Lo que Dudler plantea es que De Caro
en la parte musical, instrumental, y Gardel en la parte vocal. ¿Sí? Claro, Me parece eso que es era, la síntesis de todo, ¿no? claro, que los músicos, digamos, como referente más importante fue Julio De Caro, y en los cantantes, como referente más importante fue Gardel. Exacto. Y Y además, una, claro, pregunta, termina después y te dejo la pregunta pendiente. ¿Y cómo viviste tu juventud? No sé, de los 15 años, 20, ¿qué influencia tenías? Si llegaba todavía el tango o ya había llegado el rock, el twist las cosas que te pudieron influenciar con respecto a la música en tu juventud. bueno, con respecto a la música en mi juventud, te diría dos aspectos. Yo soy del 49, es decir, del 50. A mí en sí el tango no me gustaba, pero recuerdo que de adolescente le pedí a mi padre que me comprase una colección de selecciones de Readers que tenía colección por un lado de tango y por el otro lado de folclore. Eran los discos de vinilo. Entonces yo escuché tango. Pero el Ciruja lo escuché por una mujer, que no me recuerdo quién es, para que se den una idea. Tengo esa base de tango. No mucho más que eso. Mi padre no le gustaba el tango, pero mis tíos bailaban. Y bueno, tenía un tío con el cual casi no tuve trato, que era muy tanguero. Lo que sí recuerdo que en la casa familiar, y eso es lo que quería preguntarle a Carlos, en la casa familiar se escuchaba, me parece que Radio Splendid, a la tarde-noche, y era un programa donde pasaban tango, pero pasaban tango a full. Esa es una de las características que nosotros hoy no tenemos, es decir, las orquestas, además de todo lo que trabajaban en los cabarets, y de hacer los clubes los fines de semana, trabajaban durante el día en las emisoras de radio. No me acuerdo bien los nombres de las emisoras porque fueron cambiando con respecto a las emisoras de hoy, pero Di Sarli o las diferentes orquestas, estaba cada uno en su emisora y los contrataban para todo el año. Y recuerdo eso de un tío mío. Un ejemplo que puedo dar es mi hermana recuerda patente que para los años 50 este tío mío que era muy tanguero ponía permanentemente la Tupungatina, que es un tema del año 50, de Pugliese, del año 54, 53, 54. Eso lo recuerda patente. Y lo sacamos porque un día yo me puse a escuchar la Tupungatina y me dice, ¿y esto qué es? Y yo lo escuchaba en la casa familiar, me dice. Claro. Muy bien, Ricardo. Con el resto de los temas, bueno, yo a la música me entro con el Club del Clan y con la música francesa de los años 60. Y mucho en sí no me gustaba. Los boleros de Tito Rodríguez. Y sí recuerdo que ya para los años 60 y pico, en una oportunidad, esto es anecdótico, pero es bastante expresivo de lo que me parece que de lo que pasaba en esa época. Estamos hablando del año 67, 68. Yo me voy a Avenida Corrientes a comprar un disco de Sosa, de Julio Sosa. Le digo al vendedor de discos, ¿me das un long play de Sosa? Y me dice, ¿de la negra Sosa? Digo, no, de Julio Sosa. Sosa había fallecido 3 o 4 años antes. Me dice, el tipo me iba a vender folclore. Cuando yo dije Sosa,
el vendedor de ahí de la Avenida Corrientes, donde estaban todas las disquerías, no pensó en tango, pensó en folclore, que era lo que estaba en auge en ese momento. Bueno, Eso son anécdotas, ¿no? Sí, sí, y lo que pero... le quería preguntar a Carlos, si se acuerda si en la casa escuchaban y qué radio escuchaban. Carlito. Bueno, sí, se escuchaba la radio. Glostora Tango Club era uno de los famosos espacios que había, y desfilaban todos por allí, ¿no es cierto? Y además, como decías vos, en vivo, en las radios, conseguía alguna invitación, la gente iba a presenciar en vivo el programa. Los músicos tocaban en vivo ahí en el programa. Es decir, era común eso, ¿no? Dice, no, como decís vos, no solamente en los bailes y demás, ¿no? Bueno, eso es lo que yo me acuerdo, sí, se escuchaba mucho tango, y a las 10 de la noche más o menos todos estaban durmiendo ya. No había televisión, no había otra cosa. Se escuchaba la radio, mucho tango, y a veces las obras de teatro, que era como teatro, lo daban directamente del teatro, se escuchaban las interpretaciones teatrales, todas esas cosas, ¿no? Pero ya te digo, la gente madrugaba y después a eso a las 10 de la noche todos a la cama. Bueno, esa era la época, ¿no? Y ya te digo, como yo no fui bailarín, me perdí una época, la de ser bailarín de joven, ¿no? Bueno, Eso, Carlito, gracias. A mí me resta aclarar algo. Yo empecé tango para el 2000, cuando ya tenía 50 años. Y ahí dije, bueno, voy a bailar tango porque fui a una reunión donde había milonga y no podía sacar un solo paso, por supuesto. Y dije, esto lo quiero aprender, pero estamos hablando del 2000. Claro. Bueno, gracias a los dos por el aporte. ¿Y niña? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Sí, perfecto, te escuchamos. Hola. Nosotros te escuchamos bien. Te escuchamos Sí. bien, niña, ¿eh? Entonces, bien, tengo mala comunicación para variar. Les cuento, no hice mucha tarea, esa es la realidad, pero sí puedo rescatar lo que yo llamo anécdotas, que sí la escuché en dos documentales diferentes. Eso no significa que sea veraz. Solo transmito lo que escuché y me llamó la atención. Me llamó la atención saber que Astor Piazzolla, en su famoso ese tema de que habla del loco que va por la calle Callao, mirando la luna, Balada para un loco. siendo muy batallado por la sociedad argentina o por la población argentina, no sé. Balada para un loco, tal cual. Lo presentó en un concurso. El premio era $2.000 o $2.000, una de las dos cosas. La cuestión es que lo hizo porque necesitaba dinero, o sea, él pasó muchísimas, ¿cómo se dice? Problemas económicos, a pesar de que llevaba mucho tiempo estudiando, trabajando, armando octetos. Lo armó una vez, lo desarmó, se fue al exterior, volvió, se capacitó, tiene una pero amplísimo conocimiento en lo que es armado de orquestas, armónicas. Es terrible la formación que tiene. La segunda vez que desarmó un octeto estaba integrado por uno de sus hijos, o el único hijo que tiene, y este hijo a su vez se animó y le dijo: papá, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y él, como era un chinchudo, o yo le diría un reverendo cabrón, que por eso lo conocían por muy mal genio, para la forma en que se exasperaba para contestar, se enojó tanto con su hijo que simplemente dejó de hablarle por 10 años.
aún así su hijo sigue intentando a través de su conocimiento y batallando con la figura de su padre y el legado que nos dejó. Era un hombre que le gustaba mucho el Mercedes-Benz, y a pesar de toda su carrera y a pesar de todo el reconocimiento exterior que tenía, porque a nosotros nos pasa o nos sucede bastante frecuente, nosotros digo, los artistas que nos han precedido, yo solamente escucho, miro o leo. Si te reconocen en el exterior, acá los argentinos le ponemos la alfombra, pero si no le dan bolilla en el exterior, ni le damos el corte. Eso le pasaba a Piazzolla, así que tenía enojo, porque el reconocimiento y el trabajo en el exterior que tenía era fenomenal. Pudo acceder a su auto Mercedes, que él amaba, un año antes de su muerte. Admitió, porque tenían muchas grabaciones en vivo, que cada vez que a él le surgía algo así como una idea, un nuevo tema, una nueva melodía, era cuando se iba a pescar. Él pescando, o en esa acción de pescar, tenía rasgos de creación. Esa es una de las anécdotas que le comento. La otra anécdota, y que me llamó mucho la atención, Libertad Lamarque. No sabía que Libertad Lamarque cantaba tangos. O sea, la tenía como cantante de otro estilo, o en todo caso, era muy variada su vocalización, y el logro masivo que tenía en nuestro país y también en todo lo que era Latinoamérica era fenomenal. Pero intérprete de tango, la verdad que no la conocía. Ella sí admite como referente a Carlos Gardel. También comenta que existían otras dos mujeres que cantaban tango, no recuerdo ahora su nombre, pero que tenían una particularidad. Se vestían como varones e interpretaban, y eso también me llamó la atención por la expresión de ella, interpretaban tangos al modo masculino. Y expresa, que cuando ella ingresa al mundo del espectáculo, de la canción nuestra, de la canción ciudadana porteña, ella le otorga femineidad. O sea que a partir de ella le da otro giro al tango, pero más femenino, no tan masculino como era habitualmente desde lo que es Carlos Gardel y sus antecesores. Eso es lo que puedo aportarle o contarle, porque me llamó la atención. Espero no haber sido tan pesada. No, niña, gracias. Lamento no estar la semana pasada porque tenía un texto sobre la tristeza que me gustó muchísimo. Y sabés que lo podés pasar eso, ¿sí? En todo caso, me lo pasás a mí y yo o lo leemos o vemos cómo hacemos. O si tenemos un ratito, le damos el paso, ¿sí? Bueno, lo que quería aclarar, ¿sí? Para que no... está muy bien el aporte de Niña, pero Astor Piazzolla, si bien formaba parte de la orquesta de Troilo, Balada para un loco es mucho posterior, es de la época en que después Piazzolla lleva a conocer, digamos, el tango en el exterior, porque Balada para un loco es de 1969, ¿sí? Y es por esa época cuando entran a ese concurso, que en realidad no lo gana Astor Piazzolla, ¿sí?
lo dejan segundo, queda como segundo, si bien es un temón excelente y bueno, pero quería aclarar eso para que es una época un poco posterior lo de Balada por un Loco, si bien Piazzolla ya está tocando en la época anterior junto con, en esta época digamos que estamos hablando de Guardia Nueva. Gracias igual. Y con respecto a lo que decías de Libertad Lamarque, sí, es cierto que ella cambió un poco esto le dio un paso a la mujer importante, porque hasta ese momento, como era más cerrado, más para los hombres, la mayoría de las pocas mujeres que cantaban debían vestirse de gauchos. Y bueno, Libertad Lamarque ya hace un cambio con respecto a eso. Gracias, niña. Cristina. Bueno, había encontrado más o menos lo que vos comentaste de la Guardia Nueva y que ponía a De Caro como estandarte, ¿no? El primero que hizo el cambio. Y después busqué lo de Armen Nobil. ¿Se acuerdan que yo pregunté si existía todavía? Estaba como pendiente eso. Sí, bueno. Y primero, como estaba Carlos Gardel, que llega a tocar, porque fue lo último más o menos que comentamos, que él llega a tocar en el Palais de Glace, que todavía está, leí antes de que empiece a nombrar el Armen Nobil, cómo llega él ahí. Se hace toda una recorrida por La Pampa, 3 meses, primero forma un trío, después un cuarteto, con Salinas, que le dicen el Víbora. Después vuelve con ese cuarteto acá a la provincia de Buenos Aires, a San Pedro, y lo escuchan uno que es amigo de los dueños del Armen Nobil. Queda impactado, entonces le dice a Gardel si podía estar para una de las primeras noches donde abriera este local nocturno. Estaba en la avenida Alvear, que era la arteria más opulenta, que donde iban los suburbios del norte, como por ejemplo hoy todo lo que sería Avenida del Libertador, ¿sí? Tomaba el nombre de un local similar en Boulogne, de París. Y era un edificio de 2 plantas, vi fotos, están las fotos ahí donde busqué, hermoso. Era de 2 plantas, en la planta baja era donde estaba la pista de baile, había mesas, un pequeño escenario, y arriba había alcobas y cuartos privados. O sea que ahí, digamos, era para ir a estrenar las parejas que se formaban, ¿no es cierto?, o la parte, digamos, prostibularia. Y en uno de esos cuartos se ensaya Gardel y Razzano, y hacen una mezcla de 2 o 3 palabritas en francés, en el tango, que causan mucho impacto, y deciden contratarlo. Él entiende, lo contratan por 70 pesos, y él entiende que eso era por 2 semanas o a los 2 sábados siguientes. Entonces primero dice que no, y vuelve a insistir uno de los dueños, y entonces le dice que piensa que los 70 pesos es poco por noche. Entonces cuando Gardel entiende que era solo por cada audición, por cada noche, le contesta: por esa plata venimos hasta lavar los platos. Y entonces esto lo saqué de un libro de Simón Collier, de la vida de Gardel, la música de su época. Bueno, después seguí buscando y sé que el edificio no está más, porque justamente se extiende a Avenida del Libertador.
hasta parte hasta llegar a la Recoleta, pero estaría más o menos a la altura de lo que hoy es el Automóvil Club Argentino. Las fotos a mí me impactaron muchísimo desde afuera, pero cuando enfocaban la pista de baile con las mesas, los muebles, digamos, era medio freuchino, no era tanto, si bien dicen que era lujoso. Lindo, impactado, me hacía acordar al Casino del Tigre, por ejemplo, al viejo Casino del Tigre, unas entradas impresionantes, todo. Pero en cuanto a mobiliario se veía bastante poco. Bueno, ahí tocan Maglio, Arolas, Baroli, se hace un cabaret famoso por la gente que empieza a concurrir, ¿sí? Y también lo nombran mucho más adelante, de haber sido tan popular, Adolfo Bioy Casares lo menciona en una novela, El sueño de los héroes, de 1954, y en el 2008 músicos franceses tomaron este nombre para un grupo de tango que tiene la particularidad de hacer todos tangos en lengua francesa. Y se llama así, Armenonville, los músicos. La orquesta de músicos, en el 2008, sí. Para reconocimiento de ese, que igualmente debe ser el que está en Boulogne-sur-Mer, en París, ¿no es cierto? Pero se da la casualidad que este corre el mismo nombre. Sí. Bueno, y después, cortito, en 1955, que dice que dura esto, yo todavía no había, a fines del 55 nací. Pero sí puedo comentar cosas familiares. Mi papá era militar, sargento en ese momento, y yo sé que él le enseñaba a los soldados a bailar el tango, para que los sábados y domingos que se iba a la milonga no plancharan, por lo menos sacaran alguna chica. Sí, bailaban entre ellos en la semana, como los que estaban acuartelados tenían que quedarse toda la semana. A la noche se armaba. A mi papá lo adoraban, lo adoraban por eso, porque él les enseñaba a sacar el tango, a bailar tango, para que el fin de semana pudieran ir a bailar. Claro. Y con respecto a lo que decía Carlos, también, y también lo leí cuando habla de la época, que la radiodifusión ayudó muchísimo, y cuando comienza la era del televisor, que acá vino mucho después de la creación del televisor, ayuda también a las orquestas, porque empieza a haber programas específicos de tango solamente, y ahí empieza la difusión de las grandes orquestas. Bueno, eso. Bueno, Cristina, gracias. Sí, yo quería solamente hacer una aclaración, esto de los nombres de los cabarets, ¿no? Recuerden que habíamos estado viendo que Francia, o sea que la alta sociedad, la high society, viajaba y vivía sus vacaciones y sus últimos estudios en Francia. Por eso, cuando se arman los cabarets, la mayoría de ellos llevan nombres franceses. Hay Armenonville, Palais de Glace y otros que nombré yo hoy, que todos con el nombre francés, porque en realidad estaban dirigidos precisamente a esa alta sociedad, y bueno, por eso los nombres la mayoría venían sacados de lugares o de grandes cabarets de Francia. Bueno, gracias, Cristina. ¿Aide? Yo voy a llenar todo. ¿Puedo hacer una introducción de antes del tango? La voy a tratar de hacer cortita. Y después escribir más o menos lo mismo que dijiste vos, lo que comentaste, más o menos. Así que hago este poquito y después veo. Bueno, fue en Buenos Aires, la ciudad que vio nacer al tango a partir de 1880. En 1990
98 se imprime el primer tango con autor registrado, el entrerriano, del afroporteño Rosendo Mendizábal. El tango comenzó a bailarse en forma marginal, en lupanares y bares de arrabal, criticado por la alta sociedad, avergonzada por los movimientos sensuales que el baile requería. Fue aceptado socialmente en Europa antes que en las élites culturales de Buenos Aires, las que se sumaron a la moda a posteriori. Su característica de permeabilidad hacía la fusión y permitía la combinación de músicas y ritmos entre habanera, hispano-cubana, la polka, la mazurca y el vals. A partir de 1910 fue bailado en París. Fue la cumbre del inicio del tango a nivel mundial y comienza el entusiasmo por el tango en Europa, Norteamérica y Japón. Y bueno, ahora digo de Armenonville, en la actualidad es un café teatro. Este cabaret que funcionó de 1910 hasta fines de 1920, más o menos. Y bueno, después digo, lo de los músicos ya lo dijeron, de Vicente Greco y Roberto Firpo. Y ahí, en este lugar, saltó a la fama el dúo Gardel-José Razzano en 1903. Ese poquito quería decir, que se me había quedado por ahí lo de arriba. Y ahora no sé si leo, porque es más o menos lo que vos dijiste, ¿no? Que encontré yo. Sí, aportarlo no hay problema porque... ¿Cómo? Yo sabía que si querés aportarlo, porque bueno, sabía más o menos que bueno, mucha información y se iba... Sí, lo tuyo estaba buenísimo, bien completito. Esto no. Bueno, Guardia Nueva, periodo musical en el que el tango alcanzó la cima de su difusión mundial. Comienza a diferenciarse los estilos de los artistas. Su figura principal fue Julio De Caro, una de las expresiones por excelencia de la Guardia Nueva, que transformó el tango de la década del 20 y que abrió camino a la difusión masiva. En 1924, la creación de la orquesta o el sexteto, como decía, la orquesta típica de Julio De Caro, fue punto de inflexión para el nuevo periodo de la historia del tango. Este se renovó, marcó las primeras diferencias estilísticas con relación a la tradicional, con profesionales de gran calidad y capacidad. La música se torna más refinada y elaborada. La configuración estilística musical del tango en la Guardia Vieja se modificó y adquirió nuevas características que favorecieron la llegada de la Guardia Nueva. En esta se incorporaron violines, piano y bandoneón. En transiciones de guardias acompañaron conjuntos de Eduardo Arola, su intencionalidad simbólica y melancólica que dista de sus antecesores como Vicente Greco. Luego aparece en escena el tango cantado con nueva estilística de Carlos Gardel, con melodismos más cercanos al canto que a los instrumentales. Se dio preponderancia a la orquestación rudimentaria, pero con ritmo bailable, representada por Roberto Firpo y Francisco Canaro y otros. Algunos seguían tendencias de la música que apoyaban nueva generación de músicos de orquestas más estilizadas, melódicas, embellecidas con ritmos más pausados. Y Julio De Caro encabezó esta nueva alternativa y otros referentes como Juan Carlos Goyán, Osvaldo Fresedo, etc. En 1930 empezó la edad de oro del tango argentino,
La música y poesía y la cultura florecieron en Argentina, década del 40 y principios del 50 del siglo XX. Por sus mejores orquestas, el tango se masifica escuchándose en la radio, bailándose fundamentalmente en clubes sociales y deportivos. La fusión musical de diferentes orígenes culturales dio lugar a las milongas de ritmo ágil y seguidamente al tango. Tambores, guitarras fueron rápidamente reemplazados por pianos, violines, bandoneones, tres instrumentos básicos del tango. Listo. Bueno, muchas gracias, Aide, por tu aporte. María Rosa, no te escuchamos, tenés el micrófono por ahí. Disculpa. Que escribí lo mismo tuyo. Y Bueno, y entonces te hago una consulta. Vos, en tu familia, lo que preguntaba Omar, ¿viviste el tango de alguna forma o qué influencia musical tuviste en la infancia? no, nada de tango, todo folclore. Cuando empecé yo a ir a bailes de barrio, de clubes, así, sí, ahí siempre había algún que otro tango y se veía bailar y bueno, recuerdo que había una pareja de un vecino con su señora que eran simios bailarines y bueno, siempre me fascinaba verlos bailar, pero en mi familia no, todo era folclore, ranchera. ¿De dónde era tu familia? ¿O a dónde vivías vos en esa época? De Córdoba, no, yo de acá, pero mi familia de Córdoba. Todos de Córdoba. Está bien. Así Claro, que bueno. es muy típico que en las provincias pues la influencia del folclore era propia de las provincias, ¿no? Y acá en Buenos Aires, en la capital, en la capital federal era, bueno, el tango lo que predominaba y había una puja entre el tango y el folclore. Claro, que fue que después lo único que, bueno, vos lo dijiste, Susi, que fue desplazado por el folclore y por el rock. Elvis Presley y Antonio Tormo con El Rancho de la Cambiche. Exactamente, que fue lo máximo para llegar a conquistar el folclore y sacar un poco el tango. Bueno, María, muchas gracias. Oscar, ¿algo para contarnos? Mira, lo mío esta vez va a ser breve, digamos, pero es producto de una elaboración bastante profunda que elaboré con todo lo que hemos visto de la Guardia Vieja y los aportes que hicieron de la Guardia Nueva. Arribé a una conclusión que creo que seguramente la van a compartir todos, y es que la Guardia Nueva fue posterior a la Guardia Vieja. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, Oscar. Bueno, ¿algo más? ¿Vos viviste el tango en tu familia, alguna cosa? No, me pasa como un poco como a Ricardo y como también comentaba Carlos. Mi adolescencia fue de mucho estudio, mucho trabajo y deportes. Y la verdad que no tuve un espacio muy grande, era muy patadura para bailar, para la música. Me pasó, como decía, como a Carlos, porque después toda mi vida, ¿no? Mi matrimonio, la crianza de los hijos, fue una vida donde hubo mucho esfuerzo y poca diversión, recreación, es decir, las diversiones familiares me refiero, ¿no? Pero estos encuentros sociales que representan el baile y todo, lo recuperé, no sé, 2005, 2007, ahí empecé a bailar algo de rock and roll y como iba la viruta, que de alguna manera
también es cuna del tango, digo, no puede ser que venga la Viruta a bailar rock and roll y no sepa bailar tango. Y empecé también a practicar el tango, calculo que 2010, una cosa así. Bueno. No tengo raíces Tangueras. Se ve que nunca es tarde para aprender, ¿no? No, claramente. Y yo porque muy a posteriori. Está bien, está muy bien. Y la verdad que feliz de que el tango me haya esperado. Claro, claro. Omar, ¿algo para contarnos? Sí, se hace esperar ahora, ¿no? Esto con la pandemia, que Sí, tal cual. dice que el tango te espera, ¿no? Y bueno, ahora nosotros tenemos que esperar al tango, ¿no? A esperar a que se abra todo para que el tango vuelva a nosotros. Yo en casa, mi viejo era tanguero, mi vieja se casó con mi viejo y iban a bailar a los clubes, al Vélez Sarsfield y a todos los clubes que eran de la zona. Era de Floresta, el barrio de Floresta. Según mi vieja, que dice que era muy buen bailarín, se paraban para mirarlo bailar. Y la verdad que, o sea, yo siempre lo tengo presente porque nosotros teníamos un Winco, esos tocadiscos viejos, y había tangos que, por ejemplo, La Comparsita y otros tangos que mi viejo siempre los domingos, durante la semana trabajaba, pero los domingos ponía esos simples, que eran redonditos, chiquitos, y ponía algunos tangos de Julio Sosa, algunos tangos que tenía algunos non play y eso tipo. Entonces siempre me quedó una parte donde decía que de un recitado de La Comparsita. Y no me acuerdo bien la parte como decía que el tango es macho, el tango es vida, el tango... Bueno, o sea, La Comparsita, ese recitado habla de lo que representa el tango para el tanguero, ¿no? Y bueno, y yo, mi juventud, a los 15 años, yo estaba en la época de los 80, la época influenciada por todo lo de afuera, y en esa época no, es como que el tango lo dejé relegado hasta que en un momento volví al tango, porque bueno, evidentemente lo tenía en una parte de mi ser que necesitaba de eso, y bueno, hoy sigo con el tango y no, escucho otro tipo de música y no me llena como me llena el tango. Eso es lo que puedo aportar. Bueno, yo voy a ser muy cortito porque si no se nos extiende mucho el día de hoy. Yo me crié con mi abuela y mi abuela cantaba, o sea, escuchaba tango y había vivido la época del tango y solía ir en Bellavista. Ella era de la zona de Bellavista, iba a un lugar, un club de barrio de allá de Bellavista, donde siempre bailaban tango, y contaba eso que decía Carlos, de que las hijas iban con las madres, y bueno, tenía que autorizar la madre a que bailara la hija cuando la venían a sacar a bailar. Y ella, o sea, yo fui influenciada por mi abuela en cuanto a música, y veía desde chiquita, porque era infaltable en mi casa, no solamente escuchar la radio que tocara tango, no recuerdo qué radio, creo que Radio Nacional en esa época solía escuchar mi abuela, no estoy segura, pero sí veía Grandes Valores del Tango, y después posteriormente La Botica del Tango, La Botica del Ángel, y crecí
cada semana viendo eso. O sea que, digamos que mi relación con el tango fue más a nivel letras, a nivel musical, porque yo escucho una canción y yo sé que en algún lugar de mi cerebro está la letra, porque la he escuchado tantas veces, y bueno, y veía bailar a Tito Luciardo en Grandes Valores del Tango y decía, wow, qué cosa bella eso. Y pasó el tango, más que eso fue mi relación. Y hace 12 años encontré un papelito a 2 cuadras de mi casa que decía clases de tango, y dije, hasta a 2 cuadras de mi casa, y no voy a aprender a bailar tango, sí voy a aprender. Y ahí fui y me encontré con este querido profesor, sí, que me empezó a enseñar a bailar tango, y de esto hace 12 años. Así que bueno, esa digamos que es mi relación con el tango. Dios nos guía y el viento nos acompaña. el viento. El viento nos acompaña. Muy bien. Buenísimo. Y bueno, digamos que vamos a escuchar ahora de la voz de Oscar la lectura del recitado precisamente de las glosas hechas para el tango más famoso en todo el mundo, la Comparsita, y esta canción que es un himno del tango. En el año 2009, cualquier cosa, en el año 2009 la UNESCO lo designó como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y elegimos las glosas de la Comparsita para que nos deleite Oscar con su voz. Oscarcito, te escuchamos. Pido permiso, señores, que este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para tomar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tango, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en reto, porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste, por eso. Muy bien, Oscar, muy bien. Buenísimo. Ese es el tango que escuchaba todos los domingos en mi casa. Qué bueno. ¿Algo para comentar, Oscar, con respecto a...? La verdad que frente a la claridad del mensaje que tiene, no es mucho lo que yo puedo aportar. Creo que Omar también lo decía en un momento. Es la expresión de cómo el tango va reflejando la vida, ¿no? Y en esta etapa, digamos, ya no se quedó solo en el sinsabor de los engaños amorosos, sino que tomó a toda la vida en su amplitud, ¿no? En la época, yo recuerdo, antes del comienzo de la Guardia Nueva, la década del 30 fue lo que padecimos en nuestro país, con situaciones sociales y económicas paupérrimas, con endeudamientos por cientos de años, y creo que en esto está muy graficado, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Por eso
Omar siempre dice que el tango es la vida misma, porque reflejan las letras no solamente lo que la gente vive a nivel emocional, sino a nivel social. Así que bueno, gracias Oscarcito. Y este tango, si bien fue compuesto por un uruguayo, Gerardo Matos Rodríguez, los arreglos musicales fueron hechos por Firpo y tuvo varias letras y distintos recitados. Yo encontré una versión recitada y cantada de la orquesta de Pugliese con Jorge Maciel y Carlos Guido, precisamente de la comparsita, que es lo que vamos a compartir ahora. Perdón. Recordando el pasado que no hace padecer. Yo puedo etiquetar porque su cura nací y de Purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barrio y en su barrio de amor. Al tango lo conocí en las piadas melodías de un organito de mar, en el atardecer suburbano de la triste infancia mía. Como juguete no tenía, iba a buscar alegría en esos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás del tango se moría. ¿Cuántas veces me batía a nombre de la pata de palo, que no era un hombre malo como muchos lo creían? Deja tocar un cachito. Y campaneándome de reojo, me respondía como por enojo. Bueno, pero toca fuerte. Y al ver que se daba suerte, permisión de botica, me prendía la manija con todas las del corazón. Me cortaba la emoción, los muñecos sensibleros y el acento compadrón de un tango lleno y lleno. Yo puedo etiquetar porque en su cura nací y de Purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barrio y en su barrio de morir. Y aún dentro de mí conservo aquel cariño que tuve para ti. Y él sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Sin palabras, para mí es una cosa que me llega un montón, tengo la piel de gallina. Buenísimo. Compartirlo después. Sí, como cada semana comparto lo que tenemos.
Antes de despedirnos, quería escuchar a Oscar, ¿cuál sería la consigna para la próxima semana? Bueno, como bien planteaste que hubo varias versiones de letras con respecto a esta música, la consigna para la próxima semana es investigar sobre la comparsita, curiosidades que puedan ser de distintos países, versiones, y por qué no al que se anime a escribir una nueva versión de este tango. Claro, eso en cuanto a la letra. A veces los tiempos son cortos y uno no alcanza a contarles todo, por eso, bueno, la idea es que después cada uno investigue, pero la comparsita es muy, muy importante en varios países europeos, ¿sí? Y por ahí, bueno, si llegan a investigar van a ver que en Ámsterdam, en Francia, hay distintos lugares, por ejemplo, donde se lo escucha como un himno en Uruguay. en lugares... ¿Cómo? No te escuché. En Uruguay es un himno. Sí, sí, tal cual. En Uruguay también fue declarado como himno, pero digamos que Uruguay está más cercano nuestro, pero hay países europeos donde, por ejemplo, al comenzar una milonga o sí, precisamente una milonga, o a veces un casamiento, o cosas así, se lo escucha, ¿sí? Se lo pone, o sea que ha tenido difusión realmente mundial. Por eso es que investiguen, a ver qué cosa rara puedan encontrar, más allá de todas las versiones que pueda haber en las distintas orquestas, porque creo que la mayoría de las orquestas argentinas, las grandes orquestas, de la comparsita. Bueno, le doy el paso a cada uno para despedirse y Carlitos. Hola. Bueno, estuvo muy bueno todo, seguimos aprendiendo. Sí. Hay un refrán que dice muriendo y aprendiendo. Todos los días aprendemos algo, ¿no es cierto? Muy lindo todo, Bueno, muy bueno. Gracias, Carlitos. Y quedémonos con el aprendiendo. A ver, dejemos a un costado el muriendo porque si no, vamos en el horno. Ricardo. Bueno, un saludo para todos y aprendiendo peleamos por la vida. Tal cual. Que es lo que nos toca hacer ahora. Exacto. Bueno, un saludo a todos, hasta la semana que viene. Cristina. No, me gustó inclusive las reflexiones de eso del tango, de la familia, de la radio, o sea, te trae recuerdos también, más allá de que siempre comento de que era un bebé. No, mis papás eran jovencitos y yo iba a la milonga con ellos, porque era natural que se llevara a los chicos, o sea, no es broma, ¿no? O sea, después se unieron mis tíos, que yo me llevo nada más que 10 años, con mis tíos 5 con uno, con el más chico me llevo 5 años de diferencia, o sea que yo viví lo del club, que en ese momento era el Club Flecha para nosotros, y se iba todo en familia, todo en familia, o sea, después empezaron los guaguancó, la música así de... todo, pero primero era más bien tango, alguna cosa así para bailar popular, pero muy al final, ¿no? Y los matrimonios jóvenes iban igual con sus hijos, porque era algo natural. Bueno, gracias, Cristina. Bueno, yo voy a decir que sigo aprendiendo también, ¿no? Y me gustan los comentarios de mis compañeros, que uno aprende también. Yo no me crié para nada, no escuchaba casi tango, pero sí folclore, así que no puedo hablar mucho de mi infancia sobre eso, pero me gusta escucharlos a ellos. Bueno, así que muchas gracias a todos. Gracias, Aide. ¿Y Niña? Hola,
Espero que me escuchen bien. Perfecto. Les cuento. Conocer a Pugliese y bailarlo mal, pero bailarlo igual. Fue genial conocer a Goyeneche en el viejo almacén. Una preciosura. Por supuesto era muy joven. Para mí el mundo se abría de una manera fantástica. Venía de un sitio donde precisamente no escuchaba nada, pero nada de nada, así que cuando estuve acá en Buenos Aires, esto fue... ¡Oh! Dios mío, se abrió el mundo. Otro espectáculo que disfruté muchísimo fue verlo a Copes en sus espectáculos que daba por la calle Corrientes, y realmente era grandioso, era una cosa tremenda para mí, con esos ojos y con esa cabeza que todo lo absorbía. Nunca se me hubiera ocurrido que después iba a derivar en escuchar tango y mucho menos bailarlo. O sea, soy una caradura total, pero me gusta muchísimo. Bueno, Emilia, gracias. Y vos sabés que siempre lo digo, es impresionante desde el día que empezaste por primera vez, que pisaste nuestro lugar para aprender a bailar tango, lo que lograste en muy poco tiempo gracias a tu esfuerzo, ¿no? Así que vas por buen camino. Esto es algo para vos, para disfrutar. María Rosa. Bueno, me quedo por decir que en casa sí se escuchaba el Glostora Tango Club, los Pérez García, y veíamos el de Soldar, el programa de, no me acuerdo, Grandes Valores del Tango y La Botica del Ángel. Eso lo veía, La Botica, bueno, ya más grande, ¿no? Sí, ya posterior era. Sí. Bueno, y todo muy lindo, muchas gracias por la clase, hermosa. Gracias a vos. Oscarcito. Bueno, me reitero siempre, aunque sea una redundancia, pero feliz de ver el compromiso y la participación de cada uno de los compañeros que nos juntamos en este encuentro. Así que disfrutándolo cada martes y esperándolo con ansiedad. Bueno, gracias, Oscar. Omar. Bueno, encantado con la participación de todos y que sigan así y que le pongan más esfuerzo todavía. Eso es una broma, no, eso es una broma. Está muy bien. Sin enojarnos. Sí. Pero hoy está contento, Hoy sí, vamos para adelante. Bueno, y nosotros entonces nos despedimos como cada semana, una vez más, agradeciéndoles a todos su grata presencia, pero por supuesto, como corresponde, bailando. Si bailo cachete con cachete, pechito con pechito, lo mío con lo mío. Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo. Puedes si juntamos los cachetes, si juntamos los pechitos, si me parece lo mío. Ahí aparece, No viene a la clase, pero viene al baile. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Buena semana para todos. igualmente. Gracias, igual para todos. Buena semana.